Cristo. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Buenas tardes. El Señor les continúa bendiciendo. Amén. Estamos muy agradecidos con el Señor porque nos ha dado la vida y la oportunidad y el lugar donde podamos estar. Ha sido difícil por la cuestión de la pandemia, pero el Señor nos va abriendo el espacio, aunque sea de esta manera y virtualmente. Por eso estamos agradecidos con el Señor, porque el Evangelio, la palabra de Dios sigue corriendo, como es el deseo del Señor. Amén. En esta tarde vamos a tratar de mirar como manera de introducción las opiniones de un pastor norteamericano y de un teólogo centroamericano. El pastor ha tenido una experiencia, el teólogo es una persona que indaga sobre el estudio de las cosas de Dios. Y entonces este teólogo dice que esa teología es latinoamericana porque en Latinoamérica no habían habido teólogos, todos eran norteamericanos, europeos, etcétera, ¿sí? Entonces necesitábamos una teología latinoamericana. Él alude que porque el contexto cultural influye mucho en la iglesia. Es muy diferente el estrato, el nivel económico que hay en Estados Unidos, en Europa, al que tenemos nosotros aquí en Latinoamérica. La pobreza, las guerrillas, son otras cosas que están acá y que no las tienen ellos allá. De manera que por eso él escribe esto desde ese punto de vista. Son varios temas que él tiene, pero entre los que me llama la atención porque es un tema sumamente importante es la teología sobre la iglesia, que en palabras teológicas le dicen eclesiología. Él comienza diciendo, vamos a ver la introducción, y lo que yo voy a compartir con mis hermanos y mis hermanas, mi hermano pastor y su esposa, es que lo que él dice y lo que nosotros pensamos, para después, por medio de la palabra, desarrollar el tema bien, ¿sí? Entonces, bueno, esto me parece que no está bien, esto sí me parece como ajustado a lo correcto. Esas dos opiniones, la opinión del pastor y la opinión del teólogo. Vamos a comenzar con el teólogo. El teólogo comienza diciendo que, hablando de la palabra iglesia, que es muy usada en nuestro vocabulario, pero muchas veces mal entendida y en ocasiones empleada incorrectamente. Entre los conceptos erróneos de las personas está el creer que la iglesia es un edificio, sin darse cuenta que la iglesia es una asociación de personas. ¿Qué opinan los hermanos? Así es. La iglesia no es un edificio. Así es. Somos nosotros. Hermanitos, los digo sí y no. No es un edificio de ladrillos, pero el Señor dice que nos edifiquemos en ese edificio que Él tiene. En términos espirituales es un edificio. Por eso habla de los edificadores, ¿sí? Porque es edificar, pero ya es en el sentido espiritual. Para que quede claro, porque aquí donde diga uno sí, entonces dice, pero ¿cómo así? Si el Señor dice que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y que es la piedra del ángulo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la iglesia no es una casa, no es una cuestión hecha con materiales humanos, sino es un edificio construido con humanos regenerados, transformados para el servicio de Dios. Ese es el edificio de Dios, hasta llegar a ser la gran ciudad que es la Nueva Jerusalén. Ahí culmina el edificio. Bueno, por ahora lo dejamos ahí, ¿sí? Bueno, de manera que entonces aquí podemos hacer claridad en lo que él expone. Él escuetamente dice que la iglesia es un error, no se da uno cuenta, porque él se está refiriendo ¿a quién? A un local. Es decir, vamos a la iglesia que quede en tal parte. No, la iglesia es
allá va mi hermana, allá va la iglesia del Señor. Allá va mi hermano, mire, allá va la iglesia del Señor. Somos los que hemos sido comprados Amén. con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Entonces, en ese punto, ahorita miramos lo que él dice en cuanto a los conceptos que tiene la gente de la iglesia. Vamos a seguir con este, porque yo creo que el tiempo... Bueno, aquí habla de otro de los problemas. Otro de los problemas graves es el denominacionalismo que existe y que ha provocado todo un caos y confusión entre las personas. Algunos erróneamente han creído que la iglesia verdadera es calvinista, otros arminiana, otros pentecostales o neopentecostales. De esta manera, le ponen una etiqueta a diferentes sectores del cuerpo de Cristo y surge el celo denominacional, el celo doctrinal y la sospecha ministerial que provoca una fragmentación inicua del cuerpo de Cristo y un pésimo testimonio al mundo no convertido, que muchas veces es testigo de pleitos eclesiales, en tribunales paganos y aún en los medios de comunicación masiva. ¿Cómo les parece esto? Delicado, ¿verdad? Ahora, ¿estamos de acuerdo con lo que el teólogo dice? Las denominaciones dividen el cuerpo de Cristo. Sí, claro. Ha causado estragos a tal grado que las iglesias megas menosprecian a las iglesias pequeñas. Se habla mal de los otros hermanos. Se tiran piedras unos a otros. Imagínense, el Señor dice, el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Ignoran la palabra de Dios. El más humilde o el más rico es un hermano, es un hijo de Dios. Bueno, ¿alguien tiene algún concepto sobre lo que acabé de leer? Surge el celo denominacional. Entonces, mire, allí en la iglesia fulana de tal, que es la presbiteriana, que es bueno, en fin, el nombre que le pongan. Están cambiando. Si vamos a Mateo capítulo 16, dice el Señor, le dice a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Inconscientemente muchas veces alguien o nosotros podemos equivocarnos y decir, mi iglesia. La iglesia es de Cristo. Amén. Le pertenece a Él. Y nosotros somos su iglesia, su pertenencia. Cuando digo yo soy de Cristo, hay algo importantísimo, que es que los primeros servidores de Dios, que fueron los apóstoles del Cordero, eran esclavos. Dice yo siervo, es lo mismo, siervo o esclavo. Ahorita es el reverendo. El apóstol. Sí, Duros, todo esclavos. eso. Entonces, ¿cómo han tergiversado la palabra de Dios con sus nuevos movimientos? Ahora, somos conscientes de que la iglesia, en el transcurso del tiempo, como evoluciona la sociedad y la humanidad por medio de la tecnología, por medio de todas esas cosas, también en la iglesia ha evolucionado a tal grado que ya, por ejemplo, no se practica el servicio como era en otras épocas. Yo recuerdo que cuando comencé a conocer del Señor, estaba la escuela bíblica y para cada grupo había un profesor, el de los hombres, de las mujeres, de los niños, etc. Y se tomaba un tema, ¿sí? Y el pastor, cuando se terminaba, que también era un tiempo, se terminaba la reunión, entonces se reunía todo el cuerpo y el pastor llamaba un mini mensaje sobre el tema que se había hablado, ya no como estudio, sino como aplicación espiritual. Pero no se acabó. Las canciones. Allí había un hermanito, yo creo que mi hermano lo conoció,
él era carranguero, tenía su guitarrita y cantaba sus canciones y pues no sirve. Aquí necesitamos de música con batería, con no sé qué. Pues uno no va a echar a los de la batería, pero no echen a los de la guitarra. ¿Sí? ¿Por qué? Eso es falta de amor hacia el hermano. No considerar que es la iglesia. Están afectando esa es la iglesia. Que la iglesia es del Señor. Amén. Y el Señor dice, el que se mete con su pueblo o su iglesia, toca a la niña de sus ojos. Cosa terrible es eso. Bueno, entonces vemos que el cuerpo de Cristo se ha fragmentado. Ahora, aparte de que las que dicen tener la sana doctrina, porque doctrinas erróneas hay cantidad que se quieren mimetizar entre la verdadera doctrina. Y entonces el cristiano lo confunde. Ahora hay otra cosa. Cada uno se inventa una visión. La visión que Dios le dio. Dios dio una sola visión y un solo propósito. Entonces, ¿cómo le van a sacar a la palabra de Dios diferentes conceptos en cuanto a una visión? La visión de Dios es perfecta, su plan es perfecto. Pero por ahí es que se originan las desviaciones. Porque eso causa que la visión del pastor y la visión del otro pastor. ¿Por qué lo hacen? Por motivar gente, por ir tras de la visión. Yo vivo en el norte, allá al lado del barrio Patria, hacia el norte, había o hay, porque yo una vez me convidaron y yo fui, me invitaron ahí y resulta que es una pastora la que gobierna esa iglesia y hay mucha oración, orábamos y orábamos y muy bueno, por eso me pareció como interesante, pero al final de la oración ella se para en el púlpito y todos corren. Vamos a ver qué es la palabra profética que nos va a dar. Entonces, son modas, son cosas que se le ocurre a una persona, porque yo no lo he visto ni en Jesucristo ni en los apóstoles. Cuando uno se sale de la palabra, vienen los extravíos y vienen las malformaciones del cuerpo de Cristo. Pero sabemos que detrás de todo, nosotros los seres humanos estamos influenciados por las cosas espirituales, sean buenas o sean malas. Las buenas, influenciados por el Espíritu Santo. Las malas, influenciados por la carne. Y esa es la pelea. Ahí está el contraste. Y el Señor dice, el que anda de acuerdo a la carne, se dará corrupción, muerte y corrupción. Pero el que anda de acuerdo al Espíritu. En esos versículos uno se da cuenta que el Señor no obliga a nadie. El Señor nos guía. Porque en Romanos 8:14 dice, si sois guiados por el Espíritu. Y hay otros que dicen que somos poseídos. La palabra nunca encuentra uno que Dios poseyó a tal fulano, que nos guía, nos exhorta. Satanás sí posee a las personas. Satanás es abusivo. Bueno, continuamos. El texto sagrado claramente señala que la iglesia es una agrupación de individuos a quienes Dios salva a través de su infinita gracia y mediante su misericordia, y que solamente existe un Señor, un bautismo, un espíritu, y por lo tanto la iglesia es un solo cuerpo, como dice Efesios capítulo 4, ¿cierto? Ahora, lo que él concluye de este tema, ¿cierto? Está mirando la confusión que hay, señala pues lo que es la iglesia y enseguida saca una conclusión. Ahora tenemos que entender que los miembros de ese cuerpo somos individuos con diferentes niveles espirituales. Y tiene razón, ¿cierto? Somos diferentes, con diferente genética, con diferentes trasfondos culturales y socioeconómicos. Ahí hay tres cosas. Diferentes niveles espirituales, te puedo decir, sí, está bien, está acertado.
porque hay unos más maduros que otros. Ahí está el nivel espiritual. Es diferente genética. ¿Qué dicen los hermanos? La genética es, nosotros venimos, por ejemplo, por los genes de nuestro padre y nuestra madre, ¿verdad? Pero no se puede decir que la iglesia, eso decimos de una persona natural, diferente genética, unos negritos, otros monos, otros, bueno, de diferentes colores, diferentes etnias, culturas. Pero cuando decimos en iglesia, nosotros tenemos una genética que es nacer del Espíritu y la vida de Dios. Como cristianos no tenemos otra genética, sino que cambiamos ya. Ya la genética es divina. Por medio de la regeneración, Dios nos saca del estado que teníamos en Adán y nos vuelve otra vez a pasar a un nivel espiritual donde podemos empezar el camino hacia lo que Dios quiere. Porque la regeneración solamente ocurre en el espíritu. Luego, como ocurre en el espíritu, porque como Dios es espíritu, según San Juan 4:24, y nos creó con un espíritu, entonces su espíritu con el mío, cuando ya es regenerado, como dice 1 Corintios 6:14, dice, el que se une al Señor es un espíritu con él. Ya no son dos. Entonces, el Espíritu Santo con nuestro espíritu empieza a trabajar en esa alma. Esa alma no ha sido transformada. Entonces viene la segunda parte, que es la transformación. Y en esa transformación estamos colaborando con el Señor. Porque nosotros tenemos algo que se llama la voluntad y tenemos que entregársela a Él. Cuando no le entregamos la voluntad a Dios, entonces Dios no puede obligar a nadie, solamente le hace ver lo que está bueno y lo que está mal. Le indica el peligro. Entonces es una persona que ha sido salva, pero solamente de quedar eternamente castigado. Pero tiene que pasar la transformación para que sea salvo del yo, del egoísmo, para que sea salvo de todas circunstancias que afectan nuestra vida y que nos impiden vivir como iglesia, porque mientras vivamos en el alma tenemos muchos conflictos. El uno piensa una cosa, el otro la otra, el uno le gusta así, el otro no le gusta así. Mire, nosotros como almáticos tenemos una cosa que uno mira a una persona y le gustó, le cae bien, igual otra persona le cae a uno mal y uno no sabe por qué. Es que no me gustó esa persona. ¿Qué fue lo que no? No sé, pero no me gustó. Eso es el alma. Me miró feo. Sí. O saludaron a fulano y a mí no me saludaron. No. ¿Sí? Y vean, él sí lo prefiere y a mí no. Entonces, esas son las cosas que causan discordia en la congregación. Y lo que el Señor quiere es que esa alma sea conformada, no eliminada, porque el alma es la personalidad. El alma es el yo. Dios no le quita la personalidad a alguien, porque si no quedaría como un robot, como un títere. Y Dios no quiere títeres. ¿Sí? Quiere que su alma sea conformada, que ese corazón sea renovado, esa mente sea renovada. Por eso Romanos 12:2 dice, os ruego por las misericordias de Dios, dice Romanos 12:2, para que seamos ¿qué? Conformados. ¿Cómo es que dice la Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, Eso. sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. No nos conformemos. Entonces, ¿qué es uno conformarse? Difícilmente uno puede decir que no.
porque aquí las modas salen y se imponen, ¿verdad? Mm. Yo cuando era joven, yo no conocía el celular. El único televisor que yo conocí fue el espejo, fue la Corona. Seguro, sí. Pero en el transcurso del tiempo, porque hasta que Rojas Pinilla fue que trajo la televisión a Colombia, yo tenía ya 13 años, ¿sí? Entonces, siempre uno, directa o indirectamente, lo van incluyendo en el mundo que es gobernado por el enemigo de Dios. Por eso el Señor dice en San Juan 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por favor, la palabra lo enriquece a uno y lo ayuda a uno. Si no es por eso, fácilmente uno se deja enredar. Pero la palabra lo redarguye. Es ahí está trabajando en uno. Igual que, por ejemplo, cuando Santiago 1:12 dice que cuando la tentación, dice Santiago 1:12, dice que, hermano, se me está acabando la cabeza. Entonces dice que cuando es tentado, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. amén, amén. Entonces, esas palabras lo fortalecen a uno. Cuando uno, cualquiera que sea, los dardos de Satanás son eso, las tentaciones. Sí. Los dardos de Satanás. ¿Está uno bien? Es que inclusive uno está orando y se le atravesó que hay que dejar la estufa prendida. Seguro, ¿sí? Uno está orando y se le viene un pensamiento de que algo que no hizo, que puede ser un buen pensamiento, pero le interrumpe. Satanás utiliza nuestra cabeza, nuestra mente. Es el que nos hace desviar. Y uno tiene que caracterizarse, porque Dios dice, no nos dio espíritu de cobardía, sino de Poder y amor. dominio propio. Entonces, todas esas características son las que nosotros tenemos que ir adquiriendo por medio de una disciplina de permitir que el Espíritu nos guíe y su palabra. ¿Cómo somos llenos del Espíritu? Cuando nos llenamos de su palabra, porque la palabra es el Espíritu. Amén. Entonces, estábamos viendo que la genética, cuando quedó claro, cuando somos hijos de Dios, sí tenemos una genética vieja, porque su carne sigue viva, pero tenemos toda la ayuda de Dios, que son su redención, su justificación, su reconciliación, que son lo que compone la regeneración. ¿Sí? Esas tres cosas. Entonces, justificados, ¿para qué? Para poder recibir vida. La justificación es para poder recibir la vida de Dios, porque si injusto no podría ser, pero la justificación que nos da el Señor es para eso. De manera que si lo analizamos, la genética en cuanto al hombre natural, él está en lo correcto. Pero si lo vemos como iglesia, esa iglesia que él se refiere no ha sido regenerada. Con diferentes trasfondos culturales y socioeconómicos, todo eso lo afecta a uno, la carne o el espíritu. Porque San Juan 2:17 dice que tres cosas son las que el mundo, la carne y son tres cosas, ¿no? Las pasiones. Sí, es decir, porque esas tres El mundo cosas, pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ese? dice, ¿cómo dice? El mundo pasa y sus deseos. Primera Juan 2:17. Sí, y ¿qué sigue diciendo más adelante? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí, son las tres cosas que nos atacan a nosotros, ¿no?
el mundo, la carne y Satanás. ¿Entiendes? El mundo, el demonio. Son las cosas, porque nosotros, hablando de todas esas cosas, estamos en medio de una batalla y a veces no nos damos cuenta. Nos pasan las cosas y son desprevenidas. Cuando uno menos piensa, si está agarrado la mano del Señor, sale adelante, y si no, fracasa uno. Y después le toca uno decirle, Señor, qué pena, yo hice lo que no debía haber hecho. Porque es así, es como una sorpresa. Ah, ya. Uno está bien y de pronto alguien, como le decía el hermano que decía que con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no? Sí. Y entonces lo hicieron enojar y sacó y de una vez le pegó al otro. Y el hermano le dice, pero hermano, usted no dice que está juntamente crucificado con Cristo. Digo, sí, hermano, pero es que me tocó bajarme por un momentico. Entonces sí, sí. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, creo que ese es el versículo, hermano. sí, Dice, porque todo lo que hay en el mundo, sí, los deseos de la carne, Ajá. los deseos de los ojos y la vanagloria La de la vanagloria de la vida vida. no proviene del Padre, sino del mundo. amén. Son tres cosas, pero nos afectan, ¿no? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos son las ventanas del alma, ¿no? Y la vanagloria de la vida. Entonces, como yo tengo un carro último modelo, ¿cierto? Y así, entonces por lo que tengo, por las cosas materiales. Pero bueno, gracias al Señor porque Él nos va despojando de todo, de todas esas cosas que, como dice Salomón, son vanidad, ¿no? Vanidad de vanidades. Bueno, entonces Él finaliza diciendo acá, en son de interrogación, ¿en qué cabeza cabe que todos los miembros de la iglesia van a pensar igual y actuar igual? Por favor, seamos sensatos. La verdadera iglesia no es solamente aquella que cree en la seguridad de la salvación o aquella que cree que la señal del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Ahí concluye él que hay mucha diversidad de cosas y que no podemos, según ese concepto, no podemos ser igual. Pero cuando miramos Efesios capítulo 4, dice que es un solo Espíritu, un solo Señor, una sola iglesia. Y ahí tenemos que llegar a la unidad perfecta. De hecho, tenemos que luchar, pero el Señor nos ayuda. Es decir, uno pone la obediencia y el Señor le da a uno la capacidad de orar. Eso es lo bonito de la palabra de Dios, porque no estamos solos. El poder de Dios está en nosotros. Y más adelante, si Dios quiere, vamos a mirar el poder de Dios, cómo ese poder de Dios fue transmitido a la iglesia. Y son cosas que es interesante saberla. ¿Qué es lo que tenemos? A veces, si usted fue regenerado y uno no sabe ni qué fue lo que le pasó. Son cosas invisibles, pero son hechos ciertos, contundentes. ¿Sí? De manera que nosotros debemos ser conscientes qué es lo que Dios nos ha dado. No como tener una cuenta en el banco y no usarla. Sí, exacto. Entonces, no, Dios nos ha dado las cosas para que nosotros las usemos. Y eso es lo que nos motiva a nosotros como iglesia a unirnos y a que el Señor nos ayude a que cada día progresemos en ese nivel espiritual. Amén. Amén. Bueno, aquí dice otra cosita. Dice, aquí el kit del asunto no es la teoría sino la práctica. ¿Y qué es una teoría? Una teoría es una hipótesis, no es palabra. Él está juzgando ahí, dice, no es la teoría, sino la práctica. Correcto, vamos a con la práctica. El hombre puede tener un pensamiento teológico, hablando del alma, habla del pensamiento, bien estructurado, pero si su vida no refleja la verdad de Dios, es como metal que resuena y címbalo que retiñe. Ahí en ese caso, vamos a 1 Corintios 2:14, que dice que el hombre anímico o almático no puede entender las cosas de Dios porque le parecen locura. Pero el espiritual todo lo discierne, aún lo profundo de Dios. Y algo que me hace pensar a mí es el versículo 11. El versículo 11 dice que ¿quién sabe las cosas del hombre sino el espíritu que
que está en él. Así nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, son las que han subido en el corazón del hombre. Entonces, ante esas citas bíblicas, tenemos que decir, Señor, tú nos estás dando todo, nos estás dando de todo, la ayuda. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que si yo, por tener pensamiento teológico, voy a actuar bien? Entonces ya sería ley, es lo que yo puedo hacer. Y entonces nos vamos a Romanos 7, cuando el hombre intenta hacer el bien y no puede, y fracasa, y finalmente dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque piensa que hacer todo por la ley, la ley no lo defiende. La ley le dice, usted pecó, usted se muere, pero no le ayuda. Pero la gracia, que es Dios en Cristo, ella sí nos ayuda. Porque Pablo dice, cuando dice en 1 Corintios capítulo 15, dice, no soy yo, sino la gracia de Dios que opera en mí. Por la gracia, por esa gracia, dice. Entonces, es la gracia, Dios en Cristo. Y yo me pongo a pensar en esa gente que niega la divinidad de Cristo. Dios usó a Cristo, pero Dios venía en Cristo. Cuando recibimos a Cristo, recibimos al Padre, recibimos al Espíritu. Porque Colosenses 2:9 dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Señor manda en Mateo 28:19. Dice, toda potestad les da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el nombre de Dios. Cuando en los hechos de los apóstoles, Pedro le dijo, dice, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Entonces muchas iglesias no bautizan el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que son los unitarios. Sino se bautizan en el nombre de Jesucristo. Si se bautiza en el nombre de Jesucristo, está bautizándose en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro. Si yo no sé Dios, ¿qué pasa? Es igual, ¿sí? Cuando uno lee Colosenses 2:9, pues ahí está, completo, ¿sí? Entonces lo bautizó y no hay problema. Bueno, aquí sigue diciendo, tenemos que entender que en el cuerpo de Cristo tiene que existir la diversidad. Vuelvo otra vez a resaltar lo que habíamos visto antes, que estamos unidos por las verdades pétreas del cristianismo, que son Jesucristo es Dios, la salvación es por gracia y por la fe en Jesucristo. Y dice, aquel que rechaza a Cristo sufrirá la condenación eterna, y quien le reconozca vivirá en la presencia de Dios para siempre. Jesucristo viene por segunda vez a la tierra. La Biblia es la palabra de Dios, sin error y norma de fe y conducta. Ahí está plasmado lo que él opina de acuerdo a las verdades pétreas, que son inamovibles. Esas verdades no se pueden negociar. Esas son pétreas, lo que llaman. Si creemos esto y vivimos en la santidad que exige el texto sagrado, somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero hay que notar una cosa, él casi no habla del Espíritu. Porque los que nos hacen familia de Dios es el Espíritu. Como dice Gálatas. Así que dice en Gálatas 3:14, mira si esa es. ¿Qué dice más o menos? Perdón. Gálatas 3:14, algo así. 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, así que por la fe reciben la promesa del Espíritu. Para que en la bendición de Abraham se cumpliera En Cristo Jesús. en Cristo Jesús. Sí. Pero habla de que recibiéramos el Espíritu para que sea la familia de Dios, ¿no? Bueno.